noches, vengo de la Ciudad de México, soy ingeniero en biotecnología, egresado del Tecnológico de Monterrey y actualmente laboro en Monsanto. Bueno, antes que nada me gustaría poder decir que Monsanto hoy en día es una empresa que se dedica 100% a la agricultura. Tenemos semillas, tenemos vegetales, tenemos agroquímicos que ayudan a que el agricultor pueda tener una mayor producción, es decir, tener mayor rendimiento en menos espacio. Mi objetivo de mi ponencia es presentar al público las ventajas de usar la biotecnología en México, porque necesitamos asegurar nuestra alimentación. La biotecnología es una herramienta que nos va a ayudar a lograrlo. Monsanto produce semillas de soya aquí en México y también las vende y distribuye aquí en México. También en México nada más se siembra soya y algodón. Algodón sí se trae de Estados Unidos, sin embargo el rendimiento que obtiene el agricultor es muy bueno en relación costo-beneficio, tiene mayor ganancia, tiene ciertos beneficios porque sus cultivos ocupan o más bien evitan el uso de plaguicidas químicos, en específico insecticidas, y estos cultivos producen una proteína que se llama CRI, que ataca exclusivamente a insectos plagas. Entonces, aunque la semilla no se produce en México, el beneficio que deja el agricultor es muy bueno. El estatus actual de los organismos genéticamente modificados en México y los mitos y realidades que hay alrededor de estos. Bueno, como todos sabemos, no es nuevo para nadie, hoy en el mundo tenemos muchos desafíos. Hay pobreza extrema, existe una escasez de recursos naturales, cada vez hay más sequías, hay menos producción de alimentos, hay un crecimiento de población desmedido, se estima que para el 2050 vamos a ser 9 billones de personas en el mundo, y existe mucha deforestación, pues por lo mismo, porque si somos más personas, pues necesitamos más recursos, necesitamos más comida, entonces tenemos que acabar y tenemos que talar árboles para poder tener granjas para sembrar, ¿no? ¿Y quién se encuentra en el centro de todos estos desafíos? Pues la agricultura, ¿no? Si hay más crecimiento poblacional, tenemos que asegurar la alimentación. Sin embargo, esto depende de la disponibilidad de los recursos naturales y del cambio climático. Como les comentaba, en México se ha visto casos que, no sé, en Sinaloa, donde se siembra maíz, de repente hay una sequía, entonces ya no hay cosecha y ya no hay comida, ya no hay cultivo y tenemos que importar a precios más caros, ¿no? Esto es a causa del cambio climático, es impredecible. Ahora les voy a presentar una diapositiva muy interesante. No sé si ustedes sabían que la zanahoria, la lechuga y el maíz no son como nosotros los conocemos actualmente. No sé si alguien sabía esto. El maíz no era como hoy lo conocemos, sin el ser humano no existiría maíz. El maíz nosotros lo domesticamos. El ancestro del maíz se llama teocintle. Si hacemos una analogía, podría ser como el perro y el lobo. El lobo era el animal salvaje, por así decirlo, nosotros lo domesticamos, lo amansamos hasta tener un perro. Lo mismo pasó con el maíz. Su ancestro se llama teocintle, que este es el ancestro del maíz. Obviamente no era algo que se veía muy sabroso o comestible. Poco a poco nuestros ancestros, los aztecas, los mayas en Mesoamérica, pues agarraban esta plantita y la ocupaban para comer sus granos, principalmente por el juguito que tenían, a veces hasta lo fermentaban. Entonces empezaron a escoger teocintles que tuvieran granos cada vez más grandes o que fueran resistentes a sequía, los fueron cruzando y poco a poco se obtuvo el maíz, como hoy lo conocemos. Lo mismo pasó con la lechuga y lo mismo pasó con la zanahoria. Como les comenté, esto ha sido posible gracias a la selección de los caracteres genéticos que más nos interesaban. Escogían teocintles con granos más grandes, los cruzaban y obtenían uno un poquito más grande, así como hoy en día, ¿no? Que existe papá, mamá, a lo mejor los dos son altos, el hijo sale con características y su hijo, el hijo va a ser altísimo, por ejemplo. Algo similar pasó, por ejemplo, con la cruza de perros, ¿no? Queremos una característica en especial, pues cruzamos los perros de nuestro interés. Existen dos técnicas prácticamente para obtener una variedad. Una es el cruzamiento tradicional y otra es la biotecnología moderna.
En este ejemplo podemos ver que tenemos, por ejemplo, una planta con una flor que tiene pétalos amarillos, tenemos otra planta que tiene pétalos rosa. Si nosotros las cruzamos, siendo de la misma especie, es muy seguro que vamos a obtener una flor que tenga pétalos pues como de los dos colores, ¿no? Como anaranjadito. Sin embargo, existe otra técnica de poder cruzar dos organismos, que es mediante la biotecnología moderna. Y la ventaja que nos ofrece la biotecnología moderna es que nosotros podemos escoger cualquier característica, aunque no sea de la misma especie. En este caso, por ejemplo, sabemos que un nopal puede sobrevivir ante condiciones con escasez de agua, un maíz no. Entonces, si nosotros identificamos cuál es el gen responsable de que este nopal pueda sobrevivir en escasez de agua, podemos ingresar aislar este gen e insertarlo en un maíz, por ejemplo, que es de interés. Entonces, como resultado, tendremos una nueva variedad de maíz que va a ser parcialmente tolerante a la sequía. Entonces, prácticamente un organismo genéticamente modificado es aquel donde se modifica su ADN. Ustedes saben que el código genético son las instrucciones para que nuestro cuerpo pueda crear pues, todo lo que nosotros vemos, ¿no? Hay un gen especial para degradar la lactosa, hay un gen que nos confiere pues, el color de nuestra piel, ¿no? Si nuestro gen hace que se produzca mucho melanina, pues vamos a ser más morenitos. Si hay una escasez de este gen, pues vamos a ser más blanquitos. Hay un gen que también interfiere, por ejemplo, en nuestro color de ojos. Todo lo que podemos ver, es decir, nuestro fenotipo está regido por nuestro genotipo, o sea, nuestro código genético. Entonces, un organismo genéticamente modificado es aquel donde nosotros manipulamos su código genético para obtener una característica especial. El ejemplo del maíz. Hay un gen en el nopal que lo hace resistente a la sequía, pues yo identifico cuál es este gen y lo aíslo, lo extraigo y con un método de biotecnología moderna podemos ser capaces de introducirlo en una planta de maíz. Entonces ahora este maíz va a poder ser resistente a la sequía. Y así podemos buscar muchas características de interés, las que se imaginen. A lo mejor, no sé, hay el salmón que tiene mucho omega 3, pues yo voy a identificar cuál es el gen responsable que produzca mucho omega 3 y a lo mejor este gen lo puedo aislar y lo puedo meter en una planta de soya y ahora mi planta de soya va a producir mucho omega 3. No significa que vaya a ser una planta que tenga una cabeza de salmón o algo parecido, simplemente va a producir este aceite, ¿no? Hay que ser muy claros en esto porque a veces la media es un poquito... pues le gusta exagerar un poquito, ¿no? Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Bueno, ¿qué sabemos al día de hoy de los organismos genéticamente modificados? Pues que los hemos consumido desde hace más de 15 años sin efectos negativos a la salud. No producen daños al ser humano porque han sido analizados y verificados para garantizar que no causan alergias u otro tipo de enfermedades. Es decir, este organismo genéticamente modificado va a tener las mismas características que un convencional, o sea que uno que no es genéticamente modificado, en cuanto a proteínas, en cuanto a carbohidratos, en cuanto a grasas, en cuanto a materia inerte, van a ser idénticos, va a ser igual, nada va a cambiar, solamente se le va a conferir la característica deseada. También, como les comentaba, tienen las mismas propiedades que sus contrapartes orgánicas, no tienen impacto negativo en la biodiversidad de plantas y animales y permiten hacer un mejor uso de la tierra destinada a la agricultura. ¿Por qué? Porque si nosotros, por decir el maíz, que va a ser resistente a las sequías, pues no vamos a tener que usar agua, entonces vamos a ahorrar recursos. Si nosotros tenemos una planta de algodón que produce su propio insecticida, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues que no vamos a usar plaguicidas químicos, porque este algodón va a producir su propio insecticida. Entonces estamos ahorrando recursos, estamos ocupando menos químicos, estamos produciendo mayor cantidad de alimentos en menos tierra.
Como les decía, contribuyen a un uso más eficiente de recursos como el agua, porque se necesitan menos cantidad, y se pueden incorporar al uso de técnicas de agrícola de conservación, es decir, además de que es un organismo genéticamente modificado, también por medio de riego por goteo, por medio de fertilizantes orgánicos, así puedo complementar mi organismo genéticamente modificado. También sabemos de los organismos genéticamente modificados, pues que son los cultivos que han sido más estudiados a lo largo de la historia de la humanidad. Hay cerca de 1700 estudios que concluyen que hasta el momento no se ha detectado ningún riesgo significativo relacionado con el uso de cultivos transgénicos. Me gustaría aclarar también que un transgénico es un organismo genéticamente modificado, pero un organismo genéticamente modificado no es un transgénico. ¿Por qué? Porque un transgénico es aquel organismo que recibe un gen de otra especie. Eso es un transgénico. Y a su vez es un organismo genéticamente modificado porque estamos modificando su ADN, ¿no? Pero también un organismo genéticamente modificado no forzosamente es un transgénico, porque yo puedo también en un organismo silenciar, apagar o prender genes, que eso también lo haría genéticamente modificado. Entonces, se pueden, por ejemplo, dividir en dos: los que tienen genes de otros organismos transgénicos y los que nada más son organismos genéticamente modificados, donde nada más se modificó su ADN y no se le pasó nada de otro organismo, simplemente se apagaron o se prendieron genes. ¿Cuáles son los beneficios ambientales? Pues reducen la deforestación porque podemos producir más en menos espacio. Es decir, si yo antes para asegurar la alimentación de un país necesitaba producir 10 millones de toneladas, pues necesitaba mucha tierra. Pero ¿qué tal si yo puedo producir 10 o 15 millones de toneladas en menos tierra? Estoy ahorrando espacios y estoy reduciendo la deforestación. Un dato muy importante es que la agricultura consume alrededor del 75% del agua dulce en el mundo, el 75% de agua. Entonces, pues qué mejor si encuentro o diseño un organismo genéticamente modificado donde ocupe menos agua. Pues voy a estar ahorrando agua y voy a producir la misma cantidad de alimento. Y de 1996 a 2011 se ahorró el uso en 476 millones de kilos de pesticidas. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, hay un cultivo, se encontró una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, el cual producía una toxina que era dañina y mataba a los insectos plagas de los cultivos, exclusivamente a los insectos plagas, no mataba mariposas, no mataba nada más que a las plagas. Entonces, ¿qué se dijo? Pues vamos a ver cuál es el gen responsable de que esta proteína se produzca en esta bacteria, la vamos a aislar y lo vamos a introducir en un maíz o en un algodón o en un cultivo que tenga problemas con estas plagas. Entonces se hizo el proceso con biotecnología moderna. Entonces el agricultor llega, crece su planta con esta tecnología, y ¿qué va a pasar? Que en lugar de usar pesticidas químicos, pues la planta va a producir esa toxina y va a llegar el insectito, se va a comer la hojita, se va a comer el tallito y pum, va a caer muerto. Exclusivamente las plagas, no afecta a organismos benéficos, por así decirlo, no afecta a humanos. ¿Por qué? Porque es una toxina muy específica, ¿no? Ustedes, muchos sabrán que una toxina es muy específica. Algo que es dañino para nosotros, a lo mejor no es dañino para los perros. Un ejemplo, no sé, el chocolate. El chocolate nosotros lo podemos consumir, pero el perro no, porque se muere, o algo así había escuchado. Lo mismo ocurre con esto. Esta toxina es exclusivamente dañina para los insectos plaga. Por eso se logró el ahorro de 473 millones de kilos de pesticidas. Y también algo muy importante, podemos ver también beneficios indirectos. ¿Por qué? Porque si yo ya no estoy aplicando pesticida químico, pues ya no tengo que usar mis tractores para esparcir este pesticida. Entonces, por lo tanto, también estoy ahorrando o estoy dejando de producir
millones de partículas de CO2. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para el agricultor? Porque pues el agricultor siembra siempre lo que le conviene. El agricultor nunca va a sembrar algo que no le deje un rendimiento, ¿no? Los OGMs tienen muchos beneficios para el agricultor. Uno es que mejora la calidad nutricional del cultivo porque no sufre daño de plagas, por lo tanto pues crece más sano. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos de chiquitos, si es una enfermedad muy fuerte puede que nos afecte de grandes, ¿no? Que vamos a tener deficiencias o que no vamos a crecer lo suficiente. Digo, pues aquí estoy de ejemplo, a lo mejor me enfermé de chiquito, no crecí mucho. Va a tener un incremento en la producción también. Va a haber disminución de la aplicación de insecticidas y herbicidas, disminución de costos por el consumo de fertilizantes y plaguicidas, un menor uso de maquinarias, como les comenté, porque ya no va a ser necesario esparcir plaguicidas químicos con maquinaria, porque la planta lo va a producir por sí sola, y los cultivos por lo tanto van a ser más saludables, por lo tanto el rendimiento va a ser mucho mayor. No sé si en ese momento tengan alguna duda, si les haya quedado claro que es un organismo genéticamente modificado. ¿Sí es claro? Muy bien. Rápidamente les voy a comentar acerca del marco regulatorio en México. Aquí en México y en todo el mundo no puedes sembrar organismos genéticamente modificados fácilmente. Pasa por un proceso muy complicado de revisión por parte de diversas dependencias, y aquí podemos ver la historia del desarrollo del marco regulatorio mexicano. Podemos ver que en 1986 comenzaron las investigaciones de plantas genéticamente modificadas en México. Después de 10 años hubieron etapas experimentales de algodón y soya en México. En 2003 entró en vigor un protocolo sobre Cartagena que regulaba internacionalmente el uso de organismos genéticamente modificados, para que finalmente en el 2005 se publicara la Ley General de Organismos Genéticamente Modificados aquí en México. Posteriormente se publicó su reglamento, y pues ya tenemos desde 2009 a 2010 tuvimos las evaluaciones experimentales de maíz genéticamente modificado. Entonces, como pueden ver, pues pasaron muchísimos años para que tuviéramos una regulación mexicana, desde que se empezaron a introducir al país, aquí en México. Sin embargo, todavía faltan muchos pasos, todavía existe un poquito de mermas en este sistema regulatorio. Ahorita les voy a comentar por qué. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados dentro de esta ley hay 3 dependencias que están involucradas. Una es la COFEPRIS, otra es la Zagarpa y Semarnat, y bueno, sí, nada más, son 3. La COFEPRIS, ¿qué hace? La COFEPRIS evalúa el uso seguro de organismos genéticamente modificados. La COFEPRIS te da autorización para introducirlos y para consumirlos, para que los humanos los podamos consumir, o animales, o usar en caso de algodón genéticamente modificado. La Zagarpa y la Semarnat te dan permiso para sembrarlo. Es muy diferente poder importarlo y consumirlo nada más que sembrarlo. Entonces son dependencias diferentes las que regulan estos OGMs. Y hay otro uso también, que es la utilización confinada, que es el uso de OGMs con fines de investigación y comercialización. Esto se hace exclusivamente en laboratorio, y aquí hay menos problema porque es para uso de investigación. Si yo quisiera sembrar un organismo genéticamente modificado, tengo que pasar por una serie de etapas. Tengo que pasar primero por una etapa experimental, luego por una piloto y luego por una comercial. Finalmente llegamos a la etapa comercial. En la etapa experimental evaluamos predios muy chiquitos en donde sembramos nuestras semillas genéticamente modificadas y vemos que en verdad estas semillas expresen lo que nosotros dijimos que iban a expresar, que tengan resistencia a sequía, o que produzcan su propio insecticida, o que sean tolerantes a un herbicida. Este es un etapa muy chiquito donde se usan, digamos, 2 o 3 predios, ¿no?
Posteriormente pasamos a la etapa piloto. En la etapa piloto se ocupan más hectáreas, se evalúa cómo es la interacción de los cultivos en cuanto al medio ambiente y si en verdad existe un beneficio para el agricultor, económico y de rendimiento. Y una vez que se probó esto, que el organismo genéticamente modificado cumple con lo que expresa el gen que se le insertó, y también se comprueba que tiene beneficios para el agricultor, pues se pasa a la etapa comercial. Ya es cuando el agricultor puede llegar y puede comprar y sembrar su semilla. Antes no se puede. Bueno, aquí un poquito de cómo, les voy a mostrar a grandes rasgos cómo es la evaluación de los OGMs. México es uno de los países donde el sistema regulatorio es más complejo, como pueden ver. Si yo quiero sembrar liberadamente un organismo genéticamente modificado, tiene que pasar por todo este proceso. Se tiene que presentar una solicitud a Zagarpa, la Zagarpa la admite y le envíe a otra serie de dependencias públicas, como es la Cibiogem, la Conavio, el INE, el CONAM. Ellos emiten una opinión técnica, también la Semarnat evalúa y finalmente se dictamina una resolución positiva o negativa. Entonces son muchísimas las dependencias que evalúan los OGMs aquí en México. ¿Cuáles son los cultivos genéticamente modificados disponibles a nivel global? Pues no tenemos muchos, aunque se puede hacer prácticamente lo que quieras. Se busca que la característica que se va a insertar en el cultivo sea de interés para el agricultor, que le dé un beneficio económico, que le dé un mayor rendimiento, que el cultivo pueda tener mejores propiedades. Existen el cultivo de jitomate. Tiene la tecnología de controlar el desarrollo. ¿Cuál es la ventaja? Maduración retardado, mayor vida de anaquel. Ustedes saben que un problema de jitomate es que tiene muy poca vida de anaquel. En ocasiones se puede echar a perder toda la cosecha. Entonces lo que haces es modificar su código genético para que pueda aguantar un poco más almacenado. Tenemos lo que les comentaba, la tecnología de producir bioinsecticidas mejoradas. Esto significa que produce una toxina que es dañino para insectos plaga. Entonces llega el insecto, se lo come y se muere, no pasa nada para la planta. Esta tecnología se encuentra en maíz, se encuentra en soya, se encuentra en algodón y se encuentra en canola. También tenemos la tecnología de sintetizar moléculas de interferencia. Esta hace resistencia a virus, bloquea el escurrimiento de productos. Esto es algo más que nada estético, y esto se encuentra en cultivos como calabaza, papaya, frijol, manzana y papa. También es posible controlar el metabolismo, regular genes antiestrés, expresar nuevas enzimas y procesos bioquímicos y sintetizar defensas antimicrobianas. Entonces hay una gran variedad de características que podemos ingresar en los cultivos para que puedan tener un mayor rendimiento, para que puedan resistir mayor las plagas, etc. Y bueno, este mapa me gusta mucho porque aquí podemos ver el desarrollo de los cultivos genéticamente modificados a lo largo del mundo. Podemos ver que el mayor productor de organismos genéticamente modificados es Estados Unidos. ¿Con cuánto? Con 70.9 millones de hectáreas. Estados Unidos produce 70.9 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados. Tenemos a Brasil con 44.2 millones de hectáreas, y pues México está en el lugar número 16 con 100.000 hectáreas. Entonces hay una diferencia abismal, por decir, en Estados Unidos y México. Yo sé que en Estados Unidos a lo mejor hay más tierras para poder sembrar, pero en México tenemos también un gran potencial para hacerlo y no lo hemos hecho. ¿Cuál es el estatus actual de OGMs en México? Como les comentaba, existen 100.000, se siembran anualmente 100.000 hectáreas de OGMs. Actualmente, ¿qué se puede hacer? La COFEPRIS
como les había comentado, autoriza el consumo de organismos genéticamente modificados, es decir, que se pueda importar para consumo, pero no para sembrar. Actualmente están autorizados 146 productos genéticamente modificados, en los cuales se encuentran alfalfa, se encuentra el algodón, con 32 eventos o modificaciones. Eventos es lo mismo a una modificación, a una característica modificada. Está la canola, está el jitomate, está el maíz con 70 eventos, 70 modificaciones. Está la papa, está la remolacha y está la soya. Desde 1996 está autorizada la siembra de cultivo de algodón genéticamente modificada y soya genéticamente modificada en etapa experimental y piloto, y a final de 2011 se obtuvieron los primeros permisos comerciales para poder sembrar algodón genéticamente modificado. Es decir, no tiene mucho que llegó esa tecnología a México, tiene aproximadamente 5 años con el algodón genéticamente modificado. Actualmente en México solo se puede sembrar algodón y soya genéticamente modificado. Es lo único que tenemos en México. ¿Y cuáles son las compañías e instituciones que trabajan con organismos genéticamente modificados en México? Pues tenemos tanto empresas privadas como centros de investigación. Centros de investigación tenemos al CIMMYT, que trabaja con maíz y trigo. Tenemos al Sinvestav, que trabaja con cítricos, y tenemos al INIFAP, que trabaja con frijol. Cabe destacar que ninguno de estas dependencias y ninguno de esos cultivos que se están desarrollando están a la venta, están apenas en etapas experimentales. También tenemos a 5 empresas que trabajan con organismos genéticamente modificadas. Está Monsanto, que trabaja en México, o estaba trabajando con algodón, maíz y soya, porque maíz en ese momento no se puede sembrar maíz, ni en etapa piloto, ni en experimental, ni nada. Está Syngenta, es una empresa suiza que siembra, bueno, es una empresa suiza que fue comprada por los chinos hace poquito, que siembra maíz. Está Dow, está Pioneer, que siembra también maíz. Bueno, no siembra, están tratando de comercializar maíz, todavía ahorita está parado maíz para todas las empresas. Está Forage Genetics, que tienen alfalfa, y está Bayer con algodón, que recientemente habrán escuchado que Monsanto fue comprada por Bayer. Y ahora vamos a una parte muy interesante sobre los OGMs. Como les comentaba al principio, seguro ustedes ya han escuchado hablar de los organismos genéticamente modificados. Puedo asegurar que la mayoría de ustedes no ha escuchado cosas muy buenas, y mi intención ahorita es desmentir este tipo de mitos, porque desgraciadamente muchas veces hay organizaciones que, lejos de esparcir la ciencia, divulgan información que es errónea, que no está comprobada científicamente por internet, por ciertos intereses. Entonces, bueno, ahorita les voy a presentar los principales mitos que hay alrededor de estos organismos genéticamente modificados. Seguramente muchos les van a ser muy familiares. ¿Tienen alguna duda? Bueno, el mito 1 es que sembrar semillas genéticamente modificadas genera una dependencia en los agricultores. La realidad es que el agricultor es libre de sembrar lo que él quiera. Es decir, él puede comprar una semilla genéticamente modificada, una semilla orgánica. Él puede sembrar lo que más le va a producir rendimiento. Es decir, nadie lo obliga a sembrar cultivos genéticamente modificados, pero lo prefieren. ¿Por qué? Porque pueden generar mayor rendimiento en menos espacio y que tienen una mayor ganancia. El mito 2 es que no debe permitirse la siembra de cultivos genéticamente modificados en países megadiversos como México, que es un centro de origen y diversidad de maíz. Ustedes sabrán que en México existe una gran variedad de maíces, existen cerca de 59 variedades, existen de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores. Seguramente cuando van a echar su barbacoa, sus quesadillas, han comido de esas tortillas que son como verdecitas, han comido el maíz amarillo, maíz blanco, los esquites, no sé. Entonces el mito es que como México es un centro de origen, es decir, en México se crearon, por así decirlo, el maíz, nuestros ancestros, como les comentaba hace rato, lo domesticaron del teocintle,
existe el mito que no se puede sembrar maíz genéticamente modificado en México. Esto no es verdad porque desde hace años ya sembramos híbridos. Los híbridos no son criollos, los híbridos son variedades de maíz que cumplen con ciertas características, que tienen un mayor rendimiento, y desde hace 30 años los hemos estado sembrando en México y no ha pasado absolutamente nada, no se han contaminado los criollos, entonces no debería de pasar nada con un organismo genéticamente modificado. El mito 3 es que el uso del herbicida glifosato y los organismos genéticamente modificados afectan a las mariposas monarca. Y este es un tema que me gusta mucho porque les voy a hablar un poco sobre la migración de la mariposa monarca. La mariposa monarca vive en el sur de Canadá y en el norte de Estados Unidos. Ahí ellos se reproducen, ahí viven, pero cuando llega el invierno tienen que migrar para hibernar. ¿A dónde migran? Pues ustedes saben, bueno, a Michoacán. Entonces tienen que hacer una larguísima travesía, tienen que volar cerca de 2.500 kilómetros. Esto es cuando llega el otoño. Y es algo muy chistoso, ¿por qué? Porque normalmente una mariposa monarca vive de 1 mes y medio a 2 meses, si acaso, cuando están en Estados Unidos, en Canadá. Pero cuando se acerca el otoño, hay una generación de mariposas monarca que se llama mariposa Matusalem, que vive 9 meses. O sea, esto es increíble, es como si bueno, nosotros tenemos descendencia, tenemos hijitos que viven 70, 80 años, si les va bien 90 años, y que imagínense que llega el invierno o una etapa glacial, y estas generaciones, debido a que tienen que emigrar, vivan 500 años. Eso pasa con las mariposas, que en específico esa generación que tiene que emigrar vive 9 meses. Es algo impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que emigrar del sur de Estados Unidos y del norte del sur de Canadá y del norte de Estados Unidos, pasan por un cinturón agrícola. Ellas se alimentan de una planta que se llama algodoncillo. El algodoncillo es una maleza para el cultivo. Una maleza es cualquier planta que no es lo que tú quieres que siembre. Si por ejemplo yo en mi parcelita quiero sembrar maíz y llega una calabaza, la calabaza es una maleza porque yo no quiero sembrar calabaza, yo quiero sembrar maíz. Lo mismo pasa con el algodoncillo. Si yo estoy sembrando algodón y, bueno, no algodón, soya, y hay plantas de algodoncillo, yo no quiero que crezca algodoncillo. ¿Por qué? Porque le va a robar nutrientes a mi cultivo. Entonces tengo que usar un herbicida para acabar con esta maleza y para que mi maíz pueda crecer con los nutrientes suficientes. Entonces cuando viene la mariposa, pues pasa por este cinturón agrícola. ¿Y qué pasa? Pues no hay plantas de algodoncillo donde se pueda alimentar, entonces pues no tiene que comer. Pero esto no es gracias a los organismos genéticamente modificados, esto es simplemente por la agricultura. Lo que se está haciendo actualmente es que los agricultores van a sembrar su parcela de maíz, pero una parte chiquita de su parcela van a sembrar por algodoncillo. ¿Para qué? Para que cuando pase la mariposa monarca pueda alimentarse de esta. Entonces, el mito es: el uso de herbicidas, glifosato y organismos genéticamente modificados afecta a las mariposas monarcas. No. ¿Qué es lo que sí afecta a las mariposas monarca? Pues las talas de bosques en los santuarios, parásitos, el clima, las heladas, por ejemplo, los plaguicidas genéricos. El mito 4 es sobre un artículo que se publicó por un autor, un investigador francés que se apellida Seralini, en 2012, que demostró efectos negativos de un tipo de maíz transgénico y del herbicida glifosato en ratas de laboratorio. Es uno de los argumentos, los principales argumentos que ocupan las personas que están en contra de estos organismos genéticamente modificados. La verdad es que este autor efectivamente alimentó ratas con granos de maíz genéticamente modificado y también con herbicida, y estas desarrollaron cáncer. Entonces el autor publicó esto y fue todo un éxito, ¿no? Porque era, wow, los OGMs y los herbicidas producen cáncer. Pero revisando su publicación, resultó que el autor utilizó ratas que de por sí ya tenían tendencia a desarrollar cáncer y tumores.
Entonces, le dieran lo que le dieran, iban a desarrollar cáncer. Si le dabas agua, iba a desarrollar cáncer. Si le dabas pan con leche, iba a desarrollar cáncer. Entonces, este fue un artículo tendencioso que tenía como pues, objetivo desacreditar los OGMs, y gracias a una revisión por parte de distintos centros, se decidió que este artículo no era válido y se desestimó. Tenemos otro mito también muy sonado, que es que los agricultores en países como la India enfrentan deudas fuertes por la compra de semillas de algodón genéticamente modificado, llegando incluso al suicidio. La realidad es que esta tendencia en India de suicidio ya no era nueva, siempre se había llevado a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el agricultor pide créditos, pide préstamos para poder sembrar su cultivo. Entonces, al llegar el momento de la cosecha, no logra el rendimiento esperado y pues se suicidan, desgraciadamente. Era una práctica que se había llevado, se había estado llevando a cabo muy seguido en la India. Y mucho tiempo se pensó que era por las semillas genéticamente modificadas, y la verdad es que es totalmente lo contrario. Gracias a las semillas genéticamente modificadas, el agricultor puede producir más con menos recursos, entonces ya no se endeuda, al contrario. Este argumento es muy ocupado. Me imagino que han escuchado a ciertas dependencias que hablan acerca de los organismos genéticamente modificados. En la India estaba presente una organización muy grande encargada de oponerse a esta tecnología. ¿Y qué hizo la India? Que los expulsó de su país porque estaban frenando el desarrollo económico. Tenemos otro mito que dice que los agricultores son demandados frecuentemente por las empresas de biotecnología agrícola. Una semilla o desarrollar una tecnología cuesta aproximadamente 130 millones de dólares. Entonces, cuando el agricultor compra la semilla genéticamente modificada, firma un contrato. ¿Qué dice este contrato? Que solamente lo puede ocupar una vez y que después se tiene que procesar lo que le dé, no lo puede volver a sembrar. ¿Por qué? Porque la próxima generación no va a tener el mismo rendimiento, no va a tener un desarrollo deseado, porque va a ser un híbrido. ¿Y por qué? Porque a las personas que desarrollan esta tecnología les cuesta mucho dinero, entonces de alguna manera tiene que haber una atribución. Es decir, yo puedo ir con el agricultor y decirle, ¿sabes que yo tengo una semilla que te va a dar muchísimo más rendimiento? Y sí, es más cara. ¿Por qué? Porque a mí me costó 130 millones de dólares desarrollarlo, pero te aseguro que aunque va a ser más cara, vas a tener un mayor rendimiento y vas a tener un mayor costo-beneficio. Y aquí es muy importante destacar que ninguna compañía de biotecnología ha demandado a algún agricultor porque éste tenga biotecnología o OGMs de manera accidental en su predio. Eso no pasa. Muchas veces un argumento muy escuchado es que si yo siembro un organismo genéticamente modificado al lado de una parcela donde no hay un organismo genéticamente modificado, el polen puede volar y alguna parte de la parcela puede tener trazas o semillas de OGMs, pero las compañías no demandan a este tipo de agricultores, demandan a los agricultores que no compran la semilla genéticamente modificada y la siembran. ¿Por qué? Porque es propiedad intelectual. Ustedes, como investigadores, me imagino que si desarrollan algo, no sé, en otro ámbito, pues les gustaría recibir también cierto reconocimiento. Entonces pasa lo mismo. Otro mito es que las empresas patentan las semillas y por lo tanto se dueñan de las especies de la naturaleza. Como les comentaba, pues estas semillas tienen una propiedad intelectual que garantiza que existe una recompensa protegida para quienes creen en las tecnologías y artículos novedosos. Las patentes constituyen uno de los métodos utilizados por empresas semilleras para proteger la propiedad intelectual asociada con el desarrollo de sus variedades de cultivos. Ustedes saben, por ejemplo, no solamente las semillas con OGMs son patentadas, también puede ser un cultivo orgánico, una nueva variedad de flor. Si ustedes crean una flor que tenga ciertas características, ustedes la pueden registrar y puede ser patentada, nadie más la va a poder reproducir.
lo mismo pasa con esta semilla. Algo muy importante que mencionar es que lo que está patentado no es la semilla, lo que está patentado es la tecnología que estás insertando en la semilla. Es decir, si yo te estoy vendiendo la semilla que tiene una modificación genética, estoy patentando esa modificación, no estamos patentando el maíz tal cual. Cualquiera puede sembrar el maíz que guste, pero el maíz que tiene una tecnología creada por alguien, pues tiene que ser remunerado de alguna manera. Otro mito muy sonado es que los cultivos biotecnológicos dañan a las abejas, a las mariposas y otros insectos. Y es lo que les comentaba hace rato, que normalmente los cultivos genéticamente modificados tienen o crean una toxina que es mala, que mata a los insectos plagas. Sin embargo, no afecta en absoluto a las abejas, a las mariposas. ¿Por qué? Porque una analogía que me gusta mucho es la de la llave y el candado. La llave, ¿qué es? El sustrato, y el candado es la enzima. Es decir, esa toxina tiene una forma, en este caso tiene una forma de candado. Si el sustrato no es compatible, no va a pasar nada, no va a entrar la llave en el candado y no va a activar lo que pasa cuando el insecto come la semilla o la hoja, la parte de la hoja. Entonces son toxinas que son muy muy específicas, no dañan a otros organismos. Y finalmente el mito 9 es que los alimentos genéticamente modificados y sus productos derivados son nocivos para la salud. Como les comentaba hace un momento, pues tenemos 15 años consumiéndolos, no se han visto efectos negativos en el ser humano, porque estos cultivos conservan las mismas características que uno convencional. Son los organismos más estudiados en toda la historia de la humanidad, y hay ciertas dependencias que aseguran que estos sean inocuos. En Estados Unidos se encuentra la FDA regula los organismos genéticamente modificados. La FDA es la misma que regula los medicamentos en Estados Unidos, y también tenemos en México a la COFEPRIS, que es la que regula en México el consumo de organismos genéticamente modificados. Entonces, bueno, para cerrar me gustaría comentarles acerca de un caso en México, que es el caso del maíz. México necesita 30 millones de toneladas al año para su consumo en México, es lo que necesita México. ¿Cuánto producimos? Producimos 20 millones de toneladas. Tenemos un déficit aproximadamente del 33%. ¿Y de dónde creen que nosotros importemos estas semillas? De Estados Unidos. En Estados Unidos sí se puede producir semillas genéticamente modificadas, en México no. Entonces, aunque en México sí se pueden consumir, no se pueden sembrar. Es algo un poco ilógico, ¿no? O sea, necesitamos 30, cosechamos 20, necesitamos 10, esos 10 los importamos a Estados Unidos, que en su mayoría, el 99% es genéticamente modificado. Sí lo puedes importar, pero no lo puedes sembrar aquí en México, por lo mismo que les decía, por los mitos que hay, por la desinformación que hay. O sea, es algo muy triste, la verdad, que México, teniendo el potencial tan grande agrícolamente hablando, no pueda asegurar su alimentación por este tipo de desinformación. Porque hay dependencias, hay personas que no están muy bien informadas, que están parando este proceso. Entonces, yo les quiero hacer una invitación, que todo lo que ustedes lean en internet, en YouTube o algo así, pues siempre se lo cuestionen, y sobre todo los documentales, sobre todo artículos tendenciosos que, lejos de acercarnos a la verdad científica, pues nos contaminan, y muchas personas que no saben acerca de este tema pues lo esparcen y dicen: ¿qué crees que yo vi en una página de internet que los organismos genéticamente son malos por esto y esto y esto? Y hasta ahí se quedan, y no se pueden a leer, no se pueden a consultar, no ven artículos científicos, no se pueden entender cuál es el proceso de un OGM, y se va esparciendo la voz, hasta que finalmente se prohíbe la siembra de OGMs en México por rumores.
Entonces, tenemos que tener un pensamiento pues crítico, un pensamiento científico. Digo, yo sé que todos ustedes lo tienen, aquí están en el centro de investigación, pero pues también que lo puedan esparcir con sus familias, con sus amigos. Y eso es todo, no sé si tienen alguna duda. Actualmente la biotecnología agrícola es una herramienta muy buena que nos ayuda a lograr la seguridad alimentaria de muchos países. Desgraciadamente existen varias organizaciones, personas e intereses de por medio que merman el desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, es de suma importancia que el público, las personas que son finalmente los consumidores de los productos agrícolas, pues tengan conocimiento y tengan criterio a la hora de usar esta tecnología. La biotecnología nos da ciertos beneficios, como lo comentaba al principio, podemos producir mayor cantidad de alimentos en menos espacio, por lo que se disminuye el uso de plaguicidas y aumenta el rendimiento. El agricultor tiene un mayor costo-beneficio y finalmente los productos son más sanos. Entonces la invitación al público es que se informen en sitios, en artículos que sean científicos, que también tengan criterio a la hora de leer estos, que no se vayan por campañas publicitarias que son tendenciosas. Claro que pueden ver, pueden investigar, pero siempre tener en mente el pensamiento crítico. Soy Rolando Piña, estudié en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Tengo una concentración en biología molecular y en agricultura. Actualmente llevo 2 años y medio trabajando en Monsanto, en específico en el área de asuntos regulatorios. Para mí es un honor estar en el CICATA, ya que en este instituto yo realicé mis prácticas profesionales. Cuando iba en la universidad estuve bajo el mando de la próxima doctora Grisel Fierros. Entonces para mí es un honor poder compartir algo de lo que sé, en donde en algún momento me desarrollé en mi vida profesional y académica.